Hola, bienvenido a la clase número 3 de Ciencia de la Salud. Como dice, el objetivo de la clase del día de hoy es identificar qué es lo que es el metabolismo celular o en términos generales metabolismo, que uno generalmente lo habla. Y lo segundo, identificar cómo yo o cómo cualquier individuo o cualquier ser vivo puede obtener energía química. ¿Ya? El título de la clase es El deporte y la comida me ayudan desde adentro, pensando en que tanto la actividad física que realizo yo como los alimentos que ingiero me van a ayudar a tener un correcto metabolismo. No hay metabolismo bueno o malo. Ya todo depende en el fondo del estilo de vida que uno tenga. La palabra dice ahí, la pregunta dice cómo definimos metabolismo y cuál es la función. ¿Ya? Definimos metabolismo, dice ahí, como un conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el interior de las células de un organismo. ¿Ya? Son reacciones químicas donde una molécula se transforma en otra y esta se transforma en otra y esta se transforma finalmente en otra. Pueden haber 2 pasos, 3 pasos, 4, 10 pasos para obtener una molécula que el cuerpo humano va a necesitar. ¿Ya? Recuerde que nosotros todos los días nos levantamos, escribimos, desarrollamos, pensamos, leemos, miramos, respiramos, por lo tanto, y todas estas funciones, incluso tan simple como levantarnos y hacer funcionar el sistema muscular, requieren de que los músculos se activen y para eso necesito que las proteínas que ayudan en la contracción muscular funcionen. Y eso es un proceso químico. Dice, mediante estas reacciones, que son reacciones químicas porque las moléculas se van transformando en otras, se transforman moléculas nutritivas que, digeridas y transportadas por la sangre, llegan hasta las mismas células para poder realizar funciones. Y aquí básicamente entender en el fondo que yo cada vez que me alimento, por ejemplo, me como un sándwich, ¿cierto? Llega hasta el estómago, en el estómago se descompone en partículas más simples, llega hasta el intestino delgado, se descompone aún más en partículas más simples, ¿cierto? Y esas moléculas son las que ingresan a mi cuerpo. Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de las proteínas. Si yo comí un huevo, leche, carne, dentro de mi sistema digestivo se va a descomponer en moléculas llamadas aminoácidos, y esos aminoácidos son los que yo voy a finalmente absorber. Lo mismo pasa con los polisacáridos. Los polisacáridos son moléculas orgánicas formadas por muchos monosacáridos, ¿cierto? Que al descomponerse se transforman en monosacáridos. ¿Cuál es el monosacárido más conocido? La glucosa, ¿cierto? Me como un dulce, me como un chocolate, me como cualquier cosa, azúcar incluso, ¿cierto? Se absorbe a través del sistema digestivo y llega después de la sangre, llega a cada una de las células. Y lo mismo pasa con los lípidos. Por ejemplo, me como una mayonesa, me como algo que tenga grasa, aceite, mantequilla, ¿cierto? Se descompone en moléculas más simples llamadas ácidos grasos y esas moléculas de ácido graso y glicerina finalmente se absorben también dentro del organismo y va a llegar a la célula. Y dentro de las células, estas moléculas que se descompusieron, ¿cierto? Van a realizar un proceso, ¿ya? Y en ese proceso se da origen a otras moléculas necesarias. Por lo tanto, este proceso de transformar proteína de aminoácido, de polisacárido a monosacárido o de lípido, transformarlo en esto, este proceso que no está detallado acá corresponde a un metabolismo o un conjunto de reacciones químicas. Estas reacciones permiten formar otras moléculas necesarias para el cuerpo, como por ejemplo formar hormonas del crecimiento que a ti tú necesitas si eres hombre hasta los 18, hasta los 21 años, si es mujer, hasta los 18, 19 años aproximadamente, pues después esta hormona deja de funcionar. Formar enzimas digestivas, porque si tú no tuvieses enzimas digestivas dentro del estómago, dentro de la boca, dentro del intestino, todos los nutrientes ¿cierto? No se podrían descomponer en cosas más simples. Formar hormonas sexuales, como por ejemplo la progesterona, la testosterona, ¿cierto? Que se forman dentro de los ovarios, dentro de los testículos, para dar las características masculinas o femeninas, los cambios físicos, la producción de células sexuales, formar proteínas o carbohidratos que van a componer una nueva célula. Cada vez que, si recordamos la materia de segundo medio, cada vez que yo hago ciclo celular, voy a dar origen a dos nuevas células. ¿Y de dónde saco material? De esto mismo, de los nutrientes que se van a descomponer en moléculas simples y estas moléculas me van a permitir formar una nueva célula. Sabemos que la célula está formada de proteínas, la membrana está formada de proteínas, de fosfolípidos, de colesterol, proteínas integrales, ¿cierto? O simplemente formar nuevo material genético. Lo mismo, remitiéndonos a segundo medio. Si yo me acuerdo, en la segunda etapa del ciclo celular, en la etapa S, que es la duplicación del material genético. Bueno, ¿de dónde sale este material genético?
de estas mismas moléculas, ¿cierto? Precursoras que se llaman, que me van a ayudar a mí a formar un nuevo ADN, no nuevo, sino que se replique una nueva copia de ADN, una nueva copia de proteínas redondas llamadas histonas. Estos complejos procesos, dice, interrelacionados son la base de la vida a la escala molecular y permiten la diversa actividad de las células. Es decir, todos estos procesos que realiza el metabolismo celular, es decir, transformar nutrientes en moléculas simples, ¿cierto? A través del proceso de la ingestión de alimentos y de la digestión de alimentos, ¿cierto? Me permiten que crecer. ¿Cómo crezco yo? Aumentando el número de células, reproducirme, ¿cierto? Es decir, en el caso de los mamíferos, ¿cierto? Que se ocurre la fecundación, el embarazo, ¿cierto? Mantener la estructura, es decir, a mí la piel me dura toda la vida, los riñones me duran toda la vida, el corazón me dura toda la vida, ¿cierto? Y responder ante estímulos, entre otras. Por ejemplo, si yo me estoy pinchando un dedo con una aguja, obviamente que voy a reaccionar porque van a haber una célula o terminales nerviosas que me van a decir, oiga, se está pinchando, se está generando un dolor, retire la aguja del dedo o retire el dedo del fuego si es que se está quemando. Por lo tanto, todo lo que yo hago depende de este gran proceso. Ahora, en términos generales, este proceso se llama respiración celular, ¿ya? Básicamente porque se utiliza oxígeno, ¿ya? En general nosotros necesitamos oxígeno. Ahora, ¿qué ejemplos concretos tenemos de el metabolismo celular? El metabolismo celular entonces es la transformación de nutrientes en partículas simples para que estas partículas se dirijan a distintos lugares del cuerpo para que yo pueda realizar. Tenemos, por ejemplo, una persona haciendo actividad física, por lo tanto se entiende que en este caso, sobre todo el sistema muscular está funcionando, ¿ya? Tenemos otro ejemplo de metabolismo celular que es la ingestión, digestión, ¿cierto? Y la absorción de los nutrientes. Esto es un claro ejemplo de metabolismo celular, cómo a distintos niveles de los órganos las sustancias se van transformando en otras más simples hasta que finalmente son absorbidas en la primera parte del intestino delgado. Tenemos el ejemplo acá de la respiración, ¿cierto? Ingreso oxígeno a mi cuerpo, ¿cierto? Que finalmente va a derivar en ingresar a la célula y específicamente a las mitocondrias para poder realizar este proceso que yo les decía anteriormente, que es la respiración celular. Y al mismo tiempo, de este proceso que ocurre dentro de la mitocondria de todas las células de nuestro cuerpo, se elimina dióxido de carbono que finalmente a través del pulmón, la tráquea, laringe, faringe, nariz, yo voy a eliminar dióxido de carbono. Este también es un ejemplo de metabolismo celular. ¿Eh? ¿Qué más me ayuda? Me permite a mí el metabolismo celular, ¿cierto? Ganar masa muscular. Si yo estoy practicando algún deporte, ¿cierto? Tengo que necesariamente aumentar la masa muscular, los músculos. Por lo tanto, necesito proteínas encargadas de lo mismo. Estamos observando acá el proceso de la mitosis, ¿cierto? No sé si es anafase, podría ser seguramente, anafase, donde las células están repartiendo su material genético para posteriormente formar dos nuevas células. El metabolismo también me permite eso, formar dos nuevas células. Crecer, ¿cierto? Aumentar el número de células. Cuando soy más pequeño tengo menos células, cuando soy más grande tengo más células. Y en el caso de los vegetales, para llevarlo a todo lo amplio de todos los seres vivos, a mí me permite realizar la fotosíntesis, ¿cierto? ¿Y para qué los vegetales hacen fotosíntesis en este caso? Para formar, como dice, moléculas de ATP. Y el ATP me permite a mí una molécula energética que se forma dentro de las mitocondrias que me permite hacer de todo, ¿cierto? Realizar todos los procesos básicos. Hay un cuestionario acá y dice cómo acelerar tu metabolismo en 30 días. Estos son típicos imágenes que vemos nosotros. ¿Ah? Ya el metabolismo no es que se acelere, ya se puede mantener en óptimas condiciones. Comer 5 veces al día, desayunar, tomar café o té verde, dice, consumir proteína, los picantes que generan calor, gasto de energía, hidratarse, evitar dieta hipocalórica, pues lo ideal es tener una dieta adecuada simplemente, ¿ya? Descansar, hacer ejercicio. Por lo tanto, aquí hay un pequeño cuestionario que después usted mismo puede responderlo, ¿ya? Que en el fondo son preguntas relacionadas con actitudes o cosas o estilo de vida que yo hago en función de tener un adecuado metabolismo. Recordemos que el concepto es un adecuado metabolismo. La pregunta de la imagen dice cómo acelero el metabolismo. Ya lo correcto debería decir cómo
mantengo un adecuado funcionamiento del metabolismo. Alimentos ricos de proteínas, recuerde que siempre las proteínas son finalmente las que, dicho de una manera súper simple, son las que dominan al ser vivo, ¿eh? En general tienen la mayor cantidad de responsabilidad dentro del organismo. Dice alimentos con omega, ¿ya? Y son los aceites buenos. Alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales, ¿cierto? Porque retrasan, ¿cierto?, el envejecimiento de las células. El té, el café, lo mismo, aumentan la tasa metabólica, o sea, hacen que funcione un poco más rápido. Lo mismo pasa con las comidas picantes, el beber agua, que es súper importante. El descansar, ¿por qué descansar? Cuando uno duerme, el cuerpo se regenera en la noche, por lo tanto, si yo duermo menos, tengo menos posibilidad de que mi cuerpo genere nuevas células. Y hacer ejercicio que involucren la parte cardiovascular, ¿cierto? Ahora, dice, y si realizamos cambios en nuestro metabolismo celular, en el fondo, si nosotros seguimos estas recomendaciones o las recomendaciones de la página anterior, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Tener larga vida, obviamente porque vamos a seguir renovando nuestras células, vamos a resistir mejor una enfermedad, o sea, tenemos un mejor sistema inmunológico, una mejor presión arterial, aunque lo normal es que la presión arterial aumente con la edad, ¿ya? Pero si se puede controlar a lo largo de la vida, súper bien. Reducir enfermedades tales como la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Los infartos, que son enfermedades súper recurrentes que las vamos a ver después en un gráfico. Evitar el cansancio en las primeras horas del día, en el fondo despertar yo con energía y no cansado, disminuir el estrés, mantener buena salud y bueno, en general, ustedes se fijan, son todas cosas positivas, ¿ya? Ahora, ¿cómo relacionamos este metabolismo celular o la cantidad de reacciones químicas con el deporte? Dice el metabolismo un proceso que tu cuerpo utiliza para producir y quemar energía a partir del alimento, que lo habíamos dicho en la primera y segunda diapositiva. Dice, esto está comprobado que el deporte hace mantener activo el metabolismo celular, obviamente porque yo estoy llevando mi cuerpo a otro nivel de exigencia, ¿cierto? En forma sostenida, no durante, no 10 horas de deporte, pero sí 45 minutos todos los días, finalmente termina cambiando el cuerpo y eso es una evidencia. Por lo tanto, hace que el cuerpo funcione de mejor manera y se alargue la edad con menores probabilidades de enfermarse. ¿Qué hace el deporte? ¿Cierto? Mejora la resistencia física, ¿cierto? Yo tengo mejor capacidad para subir una escalera de 100 o 1000 peldaños, reducir la presión arterial, que es la fuerza que tiene que hacer el corazón para que la sangre llegue al cuerpo, mantener la densidad ósea, es decir, si yo después soy un adulto de 50 o un poquito más de años, me caigo, tengo menores posibilidades de quebrarme, de fracturarme los huesos. Mejor resistencia a la insulina, siempre y cuando en el fondo la diabetes se relacione con procesos del cuerpo, procesos de mala alimentación. Hay diabetes que tienen que ver con el mal funcionamiento del páncreas, ¿ya? Aumentar el tono muscular, que era lo que decíamos delante, aumentar la masa muscular, mejora la autoimagen, es un concepto que está asociado a lo psicológico, obviamente. En la medida que yo me siento mejor, en el fondo, físicamente me va a sentir mejor conmigo mismo. Y mantener un peso o, en su defecto, reducir el peso, ¿ya? Siempre la idea es esa, finalmente. ¿Qué mitos tenemos con el deporte relacionados con el metabolismo celular? El ejercicio acelera el metabolismo mucho tiempo después de haberlo terminado. La verdad que no es así porque, como dice la guía, en el fondo, en la medida en que yo estoy haciendo deporte, estoy acelerando mi metabolismo. Obvio, porque si estoy haciendo funcionar los músculos, significa que tengo que mantener constantemente la concentración de la parte muscular y eso implica una reacción química. Si recuerde que todo nuestro organismo es una reacción química. El mito 2, aumentar la masa muscular que necesito le ayudará a bajar de peso. El aumento de la masa muscular no está relacionado con la baja de peso. Puede que yo mantenga el peso o lo aumente en función de que estoy transformando las grasas que tengo en el cuerpo en músculo. ¿Comer ciertos alimentos puede hacer el metabolismo? Sí, se ha comprobado que sí, canela, alimentos picantes, pero es muy pequeño el efecto, ¿ya? No tiene un cambio significativo en nuestro estilo de vida. Dormir bien es bueno para tu metabolismo. La verdad es que no solamente dormir bien, el descansar, el disminuir el estrés también hace que las células funcionen adecuadamente. El mito 5 dice usted subirá de peso a medida que envejece porque su metabolismo se desarrolla. Eso es un mito, ¿ya? Obviamente que el cuerpo, a medida que avanza la edad, funciona de manera más lenta, pero si yo mantengo también esta misma constante de un estilo de vida relativamente activo, no debería subir de peso, sino que lo ideal sería mantenerlo.